¿Qué es el determinante de una función? Perdón, empecé mal. ¿Qué es el determinante de una matriz? El determinante es un concepto que se define sobre matrices cuadradas, ¿sí? Y lo podemos pensar como una función que, eh, que tiene dominio, digamos, en el conjunto de las matrices cuadradas y codominio, o sea, la imagen de esa función, es un número, ¿sí? Un número real. ¿Cómo se define el determinante? Bueno, tiene una definición general, ¿no? De a poquito lo vamos a ir em, desarmando un poco. Si la matriz es de orden uno, ¿sí? Es decir, es una matriz de uno por uno. Una matriz de uno por uno es un número, ¿sí? Bueno, si la matriz es de uno por uno, el determinante de esa matriz es la misma matriz, ¿sí? Por ejemplo, si pienso al menos 3 como una matriz de uno por uno, el determinante de la matriz menos 3 es menos 3. Y si el orden de la matriz es más grande que uno, hay que realizar el siguiente cálculo. Sumar cofactores, ahora voy a decir que son los cofactores de la matriz, por el elemento correspondiente a ese cofactor. Y sumarlos, o sea, multiplicando el producto de los cofactores por el elemento correspondiente de esa matriz, y sumando todos los productos. Fíjense que la suma de esto se refiere únicamente a correr o a tener en cuenta solamente los elementos de la columna. En la suma, el índice i no hace nada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es para n mayor que uno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno desarrolla un determinante, lo hace a través de una fila, por ejemplo. También se podría desarrollar a través de una columna, pero bueno, elegí darlo a la definición a través de la fila. Después vamos a ver que por la columna también lo podríamos haber calculado. Este sería el desarrollo del determinante por la fila i. Y lo que hay que observar es que el alfa y j, que se llama cofactor asociado al elemento A sub ij, ese es el nombre que tiene, este es el cofactor, se calcula de la siguiente manera. Es menos uno elevado a la suma de los índices ij, menos uno a la i más j, por el determinante de lo que llamamos menor principal. ¿Sí? El mij es la matriz. ¿Qué se obtiene? De la matriz A al tachar o eliminar la fila I y la columna J. ¿Sí? El MIJ se llama
menor principal asociado a el elemento A sub ij. Y lo interesante, la observación que podemos hacer de este menor principal es que es una matriz que tiene un orden menos que la matriz A. ¿Sí? Como taché una fila y una columna, va a tener una fila menos, precisamente, y una columna menos. Hagamos un ejemplo así, le sacamos, este, le sacamos dificultad a esto, porque visto así, vista la definición de esta manera, eh, parece una cosa bastante encriptada. Pero bueno, seguramente muchos de ustedes ya lo han transitado, pero si no lo recuerdan o esto ya les generó cierto ruido, tengan la tranquilidad de que con la práctica van a conocer bien el mecanismo. Vamos a empezar por una matriz de 2 por 2. A, no sé, menos uno, 3, 1, 1. ¿Sí? ¿Cómo es el determinante de A? Bueno, es la suma de eso. Voy a elegir una fila, no sé, la fila 2. Elijo la fila 2. Entonces, ¿qué tengo que sumar en este cálculo? Tengo que hacer los cofactores asociados a cada elemento de la fila 2 multiplicados por el elemento correspondiente de la fila 2 con J, desde uno hasta 2. Esa es la definición, ¿no? Bueno, vamos a desarmar un poquito esto. ¿Cómo es esto? Es alfa 21 por A sub 21 más alfa 22 por A sub 22. El elemento alfa 21 es menos uno, es el cofactor, menos uno elevado a la suma de los índices, 2 más uno, por el determinante de la matriz que se obtiene al tachar la fila 2 y la columna uno, ¿no? La fila 2 y la columna uno tengo que tachar. O sea, me queda el 3, una matriz de uno por uno, un orden menos. El determinante de 3. Más alfa sub, perdón, me he olvidado, por todo esto, este es el cofactor, por el elemento A sub 2 uno, que es un uno, más el cofactor asociado al 2 2, que es menos uno elevado a los 2 más 2 por el determinante de la matriz que se obtiene al tachar. Fila 2 columna 2, es decir, la fila 2 columna 2. Me queda el menos uno por el elemento A sub 2 2, que en este caso es un uno. ¿Sí? Hay que hacer esa cuenta. Menos uno elevado al cubo me da menos uno. El determinante de 3, por definición, como la matriz es de uno por uno, es el mismo elemento. Se me queda por 3 por uno. Más menos uno a la cuarta, que es uno. Bueno, lo voy a escribir, pero es anecdótico casi. El determinante de menos uno es una matriz de uno por uno. Bueno, es la misma matriz. Menos uno por uno. Hago esta cuentita, me queda menos 3 menos uno. O sea que el determinante de esta matriz es menos 4. ¿Sí? Claro, en matrices de 2 por 2 hay un camino mucho más corto para calcular el determinante. Hay una regla, digamos. Hay una regla que damos en esta materia, y subrayo lo digamos en esta materia porque este resultado sí está, y está demostrado en el libro también. Si yo tengo una matriz de 2 por 2, el determinante de esta matriz se puede calcular como el producto de la diagonal principal, A por D, menos el producto de la diagonal secundaria, C por B. ¿Sí? Eso facilita el cálculo del determinante para matrices de 2 por 2.
¿sí? Lo hace mucho más práctico. Fíjense, en este caso podría haber hecho directamente determinante de -1 3 por 1 1, podría haber dicho, bueno, es -1 por 1 el producto de la diagonal principal, menos 1 por 3 el producto de la diagonal secundaria. Me queda precisamente -4. ¿Sí? Este es el teorema que nosotros hemos demostrado, está demostrado en el libro también, y yo lo demostramos en las teorías. Digo esto, subrayo mucho que es el teorema que demostramos, porque hay una práctica ahí está muy establecido, que se usa para matrices de 3 por 3 una regla que se llama regla de Sarrus, ¿sí? Que seguramente la conocen porque en las prácticas suelen transitarlo eso. Bueno, nosotros no damos eso en matemática 2, no damos la regla de Sarrus. No está, si lo buscan en el libro no va a estar. En el libro de matemática 2 no está. No está porque consideramos que es importante que transiten un poco la definición del determinante, ¿no? Bueno, nada, úsenla si quieren, no la vamos a negar todavía. Pero quiero subrayar que no es un tema que se da, la regla de Sarrus no la damos en matemática 2, ¿sí? En la medida de lo posible, usen la definición del determinante. Decía, esto facilita un poco el cálculo de las matrices, del determinante de matrices 2 por 2 y, por ejemplo, eso me permite ser más práctico a la hora de calcular determinantes de matrices 3 por 3. Entonces, el determinante de 5, 1, 0, 3, -2, 1, 0, 3, 0. ¿Sí? Bueno, tengo que elegir una fila para calcular el determinante. Acá empezamos a notar ciertas estrategias que uno puede seguir y que hacen que sea más amigable, digamos, el cálculo del determinante. La estrategia tiene que ver con la elección de la fila a través de la cual vamos a desarrollar el determinante. ¿Sí? ¿Ustedes observan cuál es la fila a través de la cual conviene desarrollar el determinante en este caso? Fila 2 columna. No, fila 2. Fila 2, decís vos. O decís que conviene la de los ceros. La de los ceros. Y conviene la de los ceros, Sí, precisamente, porque recuerden que el cálculo del determinante es alfa i j por a sub i j, ¿no? claro, para sacarme números de encima. Claro, yo acá voy a tener tres términos que desarrollar. Y los a sub i j es elegir los elementos. Entonces, si yo elijo la fila 3, puede tener dos elementos que son ceros, va a haber un término menos que calcular. ¿Está bien? Ahora voy a hacer la cuenta completa para hacer el camino de la definición del determinante. Pero, pero bueno, a la hora de ser prácticos, acá hay que calcular un solo término, ¿no? Bueno, hagamos la cuenta completa y voy a elegir entonces, decía, la fila 3. ¿Sí? También podría haber elegido la columna 3, pero como hicimos la definición a través de filas, vamos a seguir con esa línea. Bien, entonces decíamos, es la suma de alfa 3j por a sub 3j con j, desde 1 hasta n, en este caso n es 3. ¿Sí? Tengo que hacer alfa 3 1 por a sub 3 1 más alfa 3 2 por a 3 2 más el cofactor asociado al elemento 3 3 por el elemento 3 3. Acá es donde decíamos, en esta cuenta, esto da cero, esto es cero, digo, y este elemento es cero. Con lo cual, estos dos términos ni siquiera los tengo que escribir, ¿sí? Con lo cual esto se reduce a calcular
alfa 3 2 por A sub 3 2. El cofactor asociado al elemento 3 2 por el elemento 3 2 de la matriz. El cofactor es -1 elevado a la 3 más 2 por el determinante de una matriz de un orden menos, es decir, de una matriz de 2 por 2 que se obtiene al tachar la fila 2 y la columna 2. ¿Sí? Si tacho eso, si las elimino, me queda 5 0 3 1. 5 0 3 1. Ese es el menor principal asociado al elemento 3 2 por el elemento 3 2 que es 3 en este caso. Bueno, me queda -1 a la quinta, que es -1, por el determinante del menor principal, que es, como es de 2 por 2 lo puedo calcular como 5 por 1 menos 3 por 0. ¿Sí? Por 3. O sea que me queda -1 por 5 por 3. Me da -15, el determinante. -15. Bueno, eso para calcular este numerito, ¿no? El numerito que es el determinante. Lo interesante del determinante es que me brinda una mirada, unas herramientas que son muy útiles para sacar muchas conclusiones. Hay muchas conclusiones que uno puede sacar. Lo primero que vamos a observar de eso es qué le pasa al determinante de una matriz cuando aplico operaciones elementales. ¿Sí? Esto digo. Propiedades del determinante en relación a las operaciones elementales. Es decir, vamos a enunciar tres propiedades, una para cada una de las operaciones elementales. ¿Sí? La primera propiedad, entonces, podría ser con la operación elemental permutar filas. ¿Sí? Si B se obtiene de la matriz A luego de permutar dos filas, entonces el determinante de B es igual al opuesto del determinante de A. ¿Sí? Dicho con un poco más de notación específica, diremos que el determinante de la matriz que se obtiene de la permutación, ¿se recuerdan que la permutación era PRS, qué sé yo? Permuto la fila R y la fila S. De la matriz A, ¿sí? Esta matriz B, en realidad sí, es la permutación de dos filas, digamos las filas R y S, de la matriz A. Es igual al menos el determinante de A. Dicho en otras palabras, permutar filas cambia el signo del determinante. Es decir, cuando permuto dos filas, estoy afectando al determinante. ¿De qué manera? Bueno, le cambia el signo. ¿Sí? Otra propiedad. Si B se obtiene de A luego de multiplicar una fila por una constante, digamos
C, la constante no nula, ¿sí? ¿Se acuerdan que la operación elemental era multiplicada por una constante no nula? O sea, si uno multiplica toda una fila por una constante no nula, entonces resulta que el determinante de la matriz nueva es C veces el determinante de la matriz original. ¿Sí? Esto, dicho en palabras. El determinante de la matriz que se obtiene de A al multiplicar por C la fila I, digamos, esa es la notación que usábamos para esa operación elemental, es igual a C veces el determinante de A. Dicho en palabras, eh, la operación elemental, eh, ¿qué consiste? En multiplicar una fila por una constante, modifica el determinante de A multiplicándolo por esa constante. Estoy diciendo lo mismo, pero en palabras, ¿no? No es algo distinto a lo que dije antes, pero es importante subrayar esa cuestión. Hasta ahora las dos operaciones elementales que vimos modifican al determinante. Si uno opera con una de esas operaciones elementales, el determinante se va a ver modificado. ¿Sí? En este caso, para esta operación elemental, se modifica en relación a esa constante. Es decir, el determinante nuevo es igual al determinante de la matriz original multiplicada por esa constante que usé para multiplicar. Y por último, eh, si B, la otra operación elemental, ¿no? Se obtiene de A al sumar, al sumarle a una fila un múltiplo de otra fila, entonces resulta que el determinante de la matriz B es igual al determinante de la matriz A. Dicho con notación matemática, el determinante de la matriz que se obtiene de sumarle a la fila I C veces la fila J sobre la matriz A me da igual al determinante de A. Dicho en palabras, la operación elemental, ¿qué consiste? En sumarle a una fila un múltiplo de otra, no modifica eh, el determinante. ¿Sí? Bien, importante tener en cuenta estas tres propiedades porque son la llave para detectar una de las herramientas más importantes, más fundamentales con las que vamos a trabajar el determinante. Y tiene que ver con esto. Por ejemplo, eh, observemos qué ocurre con el determinante de la matriz
identidad. ¿Sí? No vamos a demostrar qué pasa con el determinante de la matriz de identidad, pero sí vamos a hacer un poquito de inspección sobre algunos casos. ¿Sí? Por ejemplo, si calculo el determinante de la matriz de identidad de orden 2, esto me da uno por uno menos cero por cero, da uno. Si calculo el determinante de una matriz identidad de orden 3, no sé, lo voy a desarrollar a través de la fila uno, por ejemplo, me da, fíjense que hay dos ceros, entonces me queda un solo término, me queda alfa uno uno por el elemento a sub uno uno. Los otros elementos son ceros, entonces no hace falta que haga la suma, es solo un término ahí en el cálculo del determinante. Es decir, me queda menos uno elevado a la uno más uno por el determinante de la matriz que se obtiene al tachar. Fila uno columna uno. Fíjense que es la matriz de identidad de orden uno. O sea, sería el determinante de la matriz uno cero cero uno por el elemento a sub uno uno que es uno. Esto me queda entonces menos uno al cuadrado, uno por el determinante de una matriz de orden, identidad de orden 2, que me da uno, lo calculé recién, por uno. Bueno, da uno. Bueno, y esto ocurre con todos los órdenes. Porque fíjense lo que pasa. No sé, pensemos en el determinante de una matriz identidad de orden 4. Ahí va un 1, 0, 0, 0, 1. Ahí está. Si yo calculo el determinante de una matriz de orden 4, esto me da, si otra vez lo desarrollo por la fila uno, me da, es alfa uno uno por a sub uno uno. Es decir, menos uno a la uno más uno por el determinante de la matriz identidad de orden 3 por el elemento, que es uno. Bueno, recién calculamos que esto me da uno. Bueno, otra vez, todo el determinante va a dar uno. En general, si uno lo piensa para una matriz de orden identidad de cualquier orden, cuando uno desarrolla el determinante, tiene, desarrollamos por la fila uno. Me queda uno por el cofactor. Y el cofactor se obtiene de tachar fila uno columna uno. Y lo que me va a quedar adentro, o sea, este menor principal, es una matriz de identidad. O sea que si uno va desarrollando de todos los órdenes, resulta que, lo estoy diciendo así de manera muy, este, muy informal, digamos. Entidad de orden n-1 por n-1. Bueno, en general entonces, lo que podemos observar es que para cualquier orden, voy a poner como teorema, el determinante de la matriz identidad de orden n siempre da uno. Y entre esta idea y las operaciones elementales, lo que observamos que ocurre con las operaciones elementales, está la llave para detectar lo siguiente. Habíamos dicho que A es inversible o tiene inversa si solo si A sub R, la matriz equivalente por filas, eh, la matriz escalonada y reducida por filas equivalente por filas con A, es exactamente la identidad. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene A sub R? A sub R se obtiene aplicando operaciones elementales. ¿Sí? Y las operaciones elementales tienen tres posibilidades. O cambian el signo, o
me multiplican el determinante por una constante no nula o mantienen el determinante igual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo A y voy aplicando operaciones elementales hasta llegar a A sub R, si A sub R es la identidad, si A sub R fuera la identidad, es decir, si A es inversible, el determinante de A sub R es uno, ¿sí? Distinto de cero. Pero eso implica que A tiene determinante distinto de cero, porque las operaciones elementales que fui haciendo en el camino fueron modificando el determinante, pero no hay ninguna de las operaciones elementales que anulen el determinante. Si el determinante de A es distinto de cero, a lo largo de las operaciones elementales, todas las matrices que voy obteniendo en el camino tienen determinante distinto de cero, porque a lo sumo cambia de signo, no lo anula, a lo sumo se multiplica por una constante no nula o no lo modifica. Tres opciones. Con lo cual, vamos a decir, si A, o perdón, lo voy a decir bien, este es el teorema y estamos insinuando su demostración, ¿no? No lo estamos demostrando, pero de algún modo damos una razón por lo cual esto pasa. La matriz A admite inversa, es inversible, tiene inversa, es lo mismo. Admite inversa, sí y solo si el determinante de la matriz A es distinto de cero. Esta herramienta va a ser fundamental para nosotros. Fundamental. Es la idea central del determinante en relación a la existencia de inversa. Recuerden, con operaciones elementales decíamos, bueno, ¿tiene inversa? Sí, solo sí. Cuando aplico operaciones elementales llego a la identidad. Bueno, ahora tengo otra mirada para esto. La otra mirada dice, ¿tiene inversa? Sí, solo sí, el determinante es distinto de cero. Son equivalentes. No es que una contradice a la otra, son equivalentes, precisamente están bastante vinculadas. Entonces, ahora para saber si una matriz tiene inversa o no, podríamos calcular el determinante y ver si es distinto de cero, listo, tiene inversa. Bien, herramienta central, decíamos, ¿no? El determinante como auxilio para pensar si la matriz tiene inversa o no. Bueno, debemos pensar también en otras propiedades que tiene el determinante, ¿sí? Otras propiedades. Voy a citar algunas porque me interesa sobre todo que ustedes vayan al libro y recuperen las que no voy a decir ahora, ¿sí? Que puedan en el libro detectar las propiedades que ahora no voy a nombrar. Em, el determinante de una constante por una matriz es C a la n por el determinante de la matriz A. Obviamente, esto si A, no es tan obvio, pero es una matriz de n por n, ¿no? Esta potencia tiene que ver con el orden de la matriz. Fíjense que esta propiedad está muy vinculada a la propiedad de la operación elemental. Si multiplicamos una fila, o sea, si aplicamos la operación elemental de multiplicar una fila por una constante, el determinante se ve modificado por esa constante, ¿no? Bueno, cuando multiplicamos una matriz entera por una constante, estamos multiplicando todas las filas por esa constante. Es como si acá estuviéramos aplicando sobre cada fila la misma operación elemental, multiplicar por la constante c. Entonces, por cada fila que multiplica la operación elemental, sale una constante c afuera del determinante. Bueno, como hay n filas, es C a la n. Otra propiedad muy interesante es que si tengo un producto de matrices, el determinante coincide
con el producto de los determinantes. Para matrices cuadradas, por supuesto. Eh, Otra propiedad interesante es que el determinante de D, una matriz diagonal, coincide con, perdón, bueno, sí, le voy a seguir llamando D. Coincide con el producto de los elementos de la diagonal. ¿Sí? Si yo tengo una matriz triangular, el determinante de la matriz coincide con el elemento, con el producto de los elementos de la diagonal. Y es interesante eso porque a veces puede ser útil para calcular el determinante de una matriz. Me refiero a esto. Me están faltando un montón de propiedades, por favor, revisen el libro y recuperen eso, ¿no? Pero quería citar esas tres que me parecen de las más importantes y sobre todo la de la matriz triangular. Eh, por ejemplo, si quiero calcular el determinante de la matriz, no sé, 1, 4, 2, 3, 1, 1, 1, 5, 3. Por supuesto que puedo aplicar la operación, la definición y ya, ¿no? Eso es como lo que veníamos haciendo. Pero lo que voy a proponer ahora es, bueno, tomar esta matriz, 1, 4, 2, 3, 1, 1, 1, 5, 3, y la voy a llevar a una matriz triangular, parecida a la tarea de llevarlo a una reducida y escalonada, pero sin la pretensión de que sea reducida y escalonada, sino simplemente que sea triangular. Bueno, ¿qué voy a hacer? A la fila 2 le resto tres veces la fila uno y a la fila 3 le resto la fila uno. ¿Sí? Porque el objetivo es hacerla triangular, o sea que quiero ceros acá donde hay un 3 y un uno. La fila uno en este paso no la modifico, queda como está. Acá van a aparecer ceros porque armé operaciones elementales para eso, ¿no? Y ahora tengo entonces 1 - 12 - 11. 1 - 6 - 5. 1 - 1, 0. 5 - 4 es 1. Y 3 - 2 me da 1. Bien, me gustaría que haya un cero acá donde hay un uno ahora. Entonces voy a aplicar la operación elemental a la fila 3, sumarle un onceavo de la fila 2. La fila uno queda como está, no la toco en este paso. La fila 2 tampoco la toco. Solo voy a modificar la fila 3 y armé una operación elemental para que acá me dé un cero. ¿Sí? Un onceavo lo elijo porque al multiplicarlo por -11 me da -1 y cuando lo sume la fila, al elemento correspondiente de la fila 3 se me anula el uno ese que quiero anular, este de acá. ¿Sí? Bueno, me tengo que arremangar un poquito con las cuentas en este caso. Bueno, lo voy a hacer acá. O sea que tengo que hacer uno más un onceavo por -5 sería, ¿no? Para poder encontrar este elemento de acá. O sea, uno menos 5 onceavos. El uno es 11 onceavos. Sería 11 onceavos menos 5 onceavos. Me da 6 onceavos. Espero no estar agarrando cuentas, pero es esa. A ver.
Esto es 11 onceavos menos 5 onceavos, sí, 6 onceavos. Y fíjense que tomé el cuidado de esta es A, bueno, la matriz original, esta no se le voy a llamar A sub 1 y esta le voy a llamar A sub 2. Me tomé el cuidado de convertir A en una matriz triangular aplicando siempre una operación elemental, o sea, hice tres operaciones elementales en realidad, pero siempre apliqué operaciones elementales que no modifican el determinante, porque siempre le sumé a una fila un múltiplo de otra. Lo interesante acá es que precisamente como siempre aplicamos operaciones elementales que no modifican al determinante, resulta que la matriz que obtuve tiene el mismo determinante que la matriz original. Es decir, A sub 2, le llamé a esta, tiene el mismo determinante que A. Bueno, y el determinante de A sub 2 es fácil de calcular, es 1 por menos 11 por 6 onceavos, o sea, me da menos 6. Digo, en ocasiones, esta estrategia puede ser útil, e incluso a veces la evaluamos, voy a ser sincero, o sea, pedimos, lleve esta matriz a una triangular y calcule el determinante a través de la matriz triangular. Eh, Decía, en ocasiones puede ser útil para calcular el determinante, llevarlo a una triangular y como es muy sencillo calcular el determinante de la matriz triangular a través del producto de la diagonal, bueno, recupero el determinante de A. Por supuesto que en el camino podría haber usado otras operaciones elementales, pero ahí tengo que ser cuidadoso porque hay algunas que sí modifican el determinante. Entonces después tengo que pensar hacia atrás, ¿sí? O sea, yo puedo calcular el determinante de la matriz triangular, la última. Bueno, si en el medio, la última es esta. Si en el medio fui usando alguna operación elemental que modificó el determinante, lo tengo que ir pensando hacia atrás, como ver qué relación tiene el determinante de esta matriz con la anterior, si es que se modificó el determinante, qué relación tendrá este determinante con la matriz anterior, si es que se modificó o no. Bueno, yo me tomé el cuidado de usar siempre una operación elemental que no modifica el determinante y pensar bien esas operaciones para no tener que andar haciendo ese cálculo de desarme, digamos, de los determinantes. Bien, el determinante entonces de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal. Una cosa que no dije y que también es importante es que le voy a poner como atención. El determinante no depende de la fila o columna por el que se desarrolle. Es decir, siempre da lo mismo, no importa qué fila o columna uso para desarrollar y para calcular el determinante. Siempre da el mismo valor. Y, y eso me da la libertad, lo que decíamos al principio, ¿no? De decir, bueno, elijo cualquier fila para calcular el determinante. Y si me resulta cómodo una fila porque tiene más cantidad de ceros, bueno, elegiré esa fila para, para calcular el determinante, porque me facilita los cálculos, me achica la cantidad de cuentas que tengo que hacer. Y aparte me permite otra mirada, que esto ya tiene que ver con propiedades que no dije hoy, pero bueno, está bueno que las revisen. Por ejemplo, el hecho de que si una matriz tiene toda una fila nula, el determinante es cero. Alcanza con tomar esa fila para desarrollar el determinante y es cero por algo, más cero por algo, más cero por algo, el determinante va a dar cero. Entonces, si observo que hay una fila que es toda nula o una columna toda nula, no tengo que hacer ninguna cuenta. Digo, ah, hay una columna nula, el determinante es cero.
Pero lo mismo, como el determinante, cuando aplico la operación elemental de sumarle una fila a un múltiplo de otra, el determinante no cambia. Si yo encuentro dos filas iguales, también hace que el determinante, o podría decir que el determinante da cero. ¿Sí? Por favor, revisen estas propiedades, véanlas en el apunte. Pero digo, también ocurre que si yo veo que hay una matriz que tiene dos filas iguales, lo observo, digo, hay dos filas iguales, el determinante da cero. Y también, si uno observa que una fila es múltiplo de otra, son proporcionales, también podemos decir, pará, la fila uno es 5 veces la fila 2. Bueno, entonces el determinante va a dar cero, porque puedo aplicar la operación elemental que anula toda una fila, y como es una operación elemental que proviene de la suma de una fila, un múltiplo de otra, no va a modificar el determinante, con lo cual el determinante de la matriz original también es cero. ¿Sí? Fíjense cómo esto se va como concatenando, va como enganchándose una cosa con la otra. Y es interesante porque esas propiedades del determinante, que insisto, no las di a propósito para que ustedes lo puedan revisar en el apunte. ¿Sí? Esas propiedades me facilitan muchas veces eh, observar que el determinante es nulo sin necesidad de estar calculando el determinante. Bueno, revisen esas propiedades, por favor, porque, porque son muy útiles, muy útiles. Jefe, Sí, ¿cuál es el teorema, creo que habías dicho que no querés que usemos para buscar el determinante? el de Sarrus. Ah, el que se pone en las primeras dos filas Se le agregan abajo. dos filas abajo y se hacen las diagonales, qué sé yo. Ok, O sea, básicamente, no lo damos en la materia porque nos interesa que tengan esta práctica, que es un poco más tedioso, puede ser. Es mucho más práctico el Sarrus, ¿no? Pero se está salteando algunos razonamientos que nos importan a nosotros, que ustedes pongan en juego y que le da cierta habilidad con algunas cuestiones. Bueno, eso simplifica mucho el cálculo, es verdad, pero se pierden de hacer muchos razonamientos al hacer eso. ¿Sí? claro, Nada, sí, se puede úsenlo. usar Si les para... resulta cómodo, todavía lo permito. No, si no, se puede usar para ver si está bien la cuenta que hice. Si quieren, sí, como corroboración, por supuesto. Eh, y el determinante, decía, es una herramienta que sirve, bueno, lo acabamos de decir, para hablar de, de si una matriz tiene inversa o no. Y también va a servir para calcular la inversa. Usando la idea de determinante. Nosotros ya sabemos calcular la inversa usando operaciones elementales. Bueno, el cálculo de inversa en relación a determinantes requiere calcular la matriz adjunta. Si es una matriz de n por n, la adjunta de A, que la vamos a escribir así, resulta ser la matriz de cofactores. ¿Sí? Es la matriz alfa 1 1, alfa 1 2, etcétera, hasta alfa nn, ¿no? Todos los cofactores, que se acuerdan es menos uno a la I más J por el menor principal. ¿Sí? Bueno, resulta que, no le voy a dar muchas vueltas, repásenlo en el apunte, por supuesto, que eh, la matriz inversa de A, si A tiene inversa, si A tiene inversa, la matriz inversa de A se puede calcular como uno sobre la inversa de A, perdón, sobre el determinante de A, por la transpuesta de la matriz adjunta. Transponer la matriz
recuerden, es la primera fila la pongo como columna uno, la segunda fila como columna 2, la tercera fila como columna 3 y así voy convirtiendo filas en columnas en cada posición. La fila H será la columna H de la matriz transpuesta. Bueno, si uno hace el cálculo de la adjunta, la transpone y multiplica por uno sobre el determinante de la matriz, resulta que obtiene la inversa de la matriz. ¿Sí? Es otro camino para obtener la inversa de la matriz. Otra mirada posible. Y también el determinante nos otorga una mirada nueva para el rango de una matriz. Bueno, y esto es una definición general para cualquier matriz de cualquier orden. Definimos rango de A como el orden de la mayor submatriz cuadrada de la matriz A con determinante no nulo. Por ejemplo, y con esto vamos a ir terminando. Ejemplo, la matriz A, digamos, 1, 3, 1, 4, 2, 0, 1, 1, 3, 5, -1, 0. Es una matriz de 3 por 4. Lo que tengo que pensar es en submatrices cuadradas de esta matriz. Las submatrices se obtienen tachando filas o columnas, pero tengo que pensar en submatrices cuadradas lo más grande posibles adentro de A, es decir, de mayor orden posible. Y si detecto una que tenga determinante no nulo, bueno, el rango va a ser el orden de esa matriz, de la más grande posible con determinante no nulo. ¿Sí? Fíjense, una observación es que el rango de A, digo, una observación que podemos hacer a priori, es que el rango de A seguro es menor o igual que 3. Porque a lo sumo, como tiene 3 filas y 4 columnas, a lo sumo encontraré una matriz de 3 por 3 como grande, porque me limita la cantidad de filas que tengo. ¿Sí? ¿Cómo compruebo que es de rango 3? Bueno, tengo que seleccionar una submatriz, es decir, una submatriz de orden 3, por ejemplo. Arranco con lo más grande posible. Esta matriz, esta matriz, tiene 4 submatrices de orden 3. Con que una de esas 4, una sola de esas 4, tenga determinante distinto de 0, ya puedo concluir que el rango es 3. Ahora, si elijo una y el determinante me da 0, no quiere decir que el rango no sea 3. Tengo que probar con las otras 3 submatrices posibles. Una vez que agote todas las submatrices posibles, ahí podré decir que no tiene rango 3 si es que todas las submatrices de 3 por 3 dieran determinante 0. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué digo que tiene 4? Bueno, es un problema de combinatoria esto. Porque ¿qué tengo que hacer? Y tengo que tachar una columna. Para poder encontrar una submatriz de rango 3, tengo que tachar una columna. O sea, y tengo 4 columnas. Y tengo que elegir una entre 4. ¿Sí? Y no importa el orden en que las tache. Bueno, es una sola. Con lo cual es una combinación de 4 tomados de a 1, que da 4. ¿Cuántas opciones de tachar columna tengo? Y 4. O tacho la 1, o tacho la 2, o la 3, o la 4. Es un problema de combinatorio, para contar la cantidad de submatrices que hay. Bueno, nada, elijamos una cualquiera. Elegimos
A sub uno no sé, 1, 3, 4, 2, 0, 1, 3, 5, 0. ¿Sí? Elegí la sumatriz que se obtiene de tachar esta columna. Podría haber elegido cualquiera, insisto, lo hice muy aleatorio. Bueno, calculemos el determinante de esa matriz. Es su matriz, voy a poner de orden 3. Su matriz cuadrada de orden 3. Bueno, ¿cómo es el determinante de esta matriz? ¿Qué elegimos? ¿Cuál fila les parece? Está lo mismo que sea la fila 2 o la 3, ¿no? Porque los dos tienen un cero. Bueno, hago la cuenta. Es -1 a la 3 más 1, porque está en posición, este 3 está en posición 3, 1, por el determinante de la matriz de 2 por 2 que se obtiene al tachar fila 3, columna 1, que es 3, 4, 0, 1, más, perdón, no me olvidaba, por 3, más -1 a la 3 más 2, por el determinante de la matriz que se obtiene al tachar eh, fila 3 y columna 2, que me da 1, 4, 2, 1, más, bueno, el otro no lo calculo porque me da 0, ¿no? Porque tengo 0 por algo, bueno, 0. Es decir, esto me da 1, 3 por 1, 3, menos 0 me da 3 por 3, menos 1, porque es -1 a la quinta. 1 por 1 me da 1, 2 por 4, 8, 1 menos 8 me da -7. Pucha, y acá me había olvidado otra vez el elemento de esa posición, el elemento 3, 2 me faltó. O sea, me queda -7 por 5. Es decir, me queda 9 más 35. Bueno, es 44 esto, ¿no? Bien. Tiene determinante distinto de cero. Encontré una submatriz de 3 por 3 con determinante distinto de cero. ¿Qué quiere decir? Que ya, y no hay ninguna submatriz más grande, no hay no puede haber una submatriz de 4 por 4. Pero como hay una de 3 por 3 con una sola que tenga determinante distinto de cero, me alcanza para decir que entonces el rango de A es 3. Esta matriz tiene rango 3. Vale decir que si aplico operaciones elementales sobre esta matriz, no se va a anular ninguna fila. ¿Sí? Es equivalente, insisto, a la definición de rango a través de operaciones elementales, solo que uno tiene que distinguir qué definición está usando. No puede usar cualquiera de las dos, la que le quede más cómodo, cuando la usemos y sea útil calcular el rango de las matrices, que lo vamos a ver un poco más adelante, la utilidad. Puedo usar operaciones elementales para calcular el rango o puedo usar determinante para calcular el rango. Lo que no puedo hacer es desconocer qué mirada, o sea, no tener claro qué mirada estoy siguiendo. ¿Está bien? Voy a insistir con esto cuando llegue el momento.